Estamos precisamente en línea con el doctor Darío Ávila, quien es abogado, de quienes forman parte de la Asamblea en defensa del bosque nativo y en contra de los agrotóxicos en Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, de Telediario Federal, los saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder charlar con ustedes y muchas gracias por llamar. Para nosotros también es un placer. Doctor, ¿cuál es el valor que tiene este fallo de la Corte Suprema, esta ratificación de lo que fue la decisión judicial en Córdoba como un precedente tan fuerte de lo que implica el impacto de los agrotóxicos? Sí, bueno, efectivamente, como bien lo anunciaban ustedes allí en forma preliminar al momento de presentar la noticia, este hecho se ha convertido, como claramente lo han señalado ustedes, en un leading case, como se dice en el ámbito del derecho, es decir, un caso testigo. Caso testigo primero porque, en definitiva, es el primer caso en la Argentina en que se aplica una ley nacional, es decir, que tiene alcance en todo el territorio de nuestro país, la ley 24051 de residuos peligrosos, que es una ley que data en nuestro país del año 1995. Fíjese usted el tiempo que tuvo que transcurrir para que un fiscal de la provincia pudiera utilizar este instrumento legal para aplicarlo a un caso concreto. Me refiero concretamente a un caso de contaminación ambiental. Utilizando esa herramienta, y se ha podido establecer precisamente a través de un juicio oral y público, en el cual todas las partes tuvieron la posibilidad de poder arrimar sus pruebas, sus evidencias, sus estudios técnicos, estudios científicos, y allí ha quedado demostrado precisamente en la condena, porque ustedes saben que para poder obtener una condena tiene que haber certeza. Allí la Cámara tuvo por confirmado, primero, que todos estos productos que se utilizan en el campo son productos altamente tóxicos. Segundo, que estos productos, una vez que se liberan al ambiente, transforman una actividad absolutamente incontrolable, porque entran a jugar factores ambientales, es decir, que escapan a cualquier posibilidad de manipulación por parte del ser humano. Me refiero concretamente al ambiente, a la temperatura, a la humedad, a la reversión térmica, que hace que estos productos sobrenaden en el ambiente y lleguen a larga distancia del lugar donde se hizo la aplicación. Es decir, de manera tal que se ha probado que son altamente tóxicos, que una vez que se liberan al ambiente tienen capacidad de ser transportados por el ambiente y que llegan a larga distancia. Y que ese tipo de contaminación tiene la gravedad o la entidad como para afectar la salud de los vecinos. Y esto es lo que en definitiva ha establecido concretamente la justicia, y ha dicho por primera vez que aquellas fumigaciones que de alguna forma es una actividad reglamentada, no es una actividad ilícita, sino que es una actividad que está reglamentada, está regulada por leyes, pero esa actividad deja de ser lícita cuando vulnera derechos superiores como el derecho a la salud y el derecho a la vida, como ha ocurrido en el caso de Ituzaingó, y a partir de allí la actividad se transforma en ilícito, es decir, es un delito de acuerdo a la justicia y a la reciente confirmación que ha hecho la Corte Suprema. Doctor, ¿usted confiaba que la decisión de la Corte Suprema fuera en este sentido o tenían dudas? Personalmente tengo que decir que tenía mis reparos, sinceramente, respecto de este fallo, por varias circunstancias. Primero, por la actual composición de la Corte Suprema. No hay demasiados fallos en los que hayan intervenido los dos nuevos miembros que ha sido designado por esta nueva gestión, este nuevo gobierno. Me refiero concretamente a los doctores Rosencrantz y Rosati. Sí se tiene una certeza de cómo viene asumiendo este tipo de conflicto y cómo los viene resolviendo el doctor Lorenzetti, que es el presidente en estos momentos y que es quien tiene una visión más acabada respecto a estos conflictos ambientales. No sabíamos cómo podía actuar el doctor Maqueda, y de hecho el doctor Maqueda ha sido el único ministro que no ha votado en este fallo por su condición de ser jurista del derecho y de Córdoba precisamente. Y la doctora Hayton de Nolasco ha votado con distintos criterios. No se olviden ustedes que, por ejemplo, Rosencrantz, Rosati y la doctora Hayton de Nolasco conformaron una mayoría y son los que dieron lugar a un fallo muy polémico en nuestro país. Me refiero concretamente a condonar el 2x1 en un fallo a un genocida. Entonces, la verdad que, por suerte, podemos decir que gratamente
hemos tomado esta resolución porque teníamos también nuestras inquietudes y nuestra duda respecto de cómo fuera resuelto este tema en relación a esta nueva integración de la Corte. Doctor, uno imagina que a partir de este fallo se pueden tomar las fundamentaciones para otras causas que avanzan en el país, aunque ¿por qué considera usted que se logró llegar a este dictamen en Ituzaingó y otras han quedado en el camino, han sido difíciles de avanzar o de probar a pesar de tener los elementos, porque judicialmente no se hallaron estas respuestas? ¿Por qué cambió todo esto a partir del caso Ituzaingó? Yo creo que en la situación de Ituzaingó se ha dado una conjunción de valores, de circunstancias y de un contexto absolutamente positivo y que permitieron y facilitaron llegar a este tipo de resolución. Primero, por un trabajo impecable, innegable y digno del grupo de madres de Barrio Ituzaingó, que son las primeras que pusieron en evidencia las problemáticas vinculadas a la salud, cómo estos agrotóxicos impactaban a su salud, y fueron las primeras que pusieron la voz de alerta, digamos, en relación a la forma que estos agrotóxicos impactan en la salud. Después se suma a ello las evidencias técnicas y científicas, esto que ustedes bien señalaban allí, la realización de 2 estudios de biomarcadores en sangre, uno en el 2005 y el otro en el 2010, los que daban cuenta de que había un elemento preponderante que estaba incidiendo sobre la salud de los vecinos, que son precisamente la presencia de agrotóxicos en sangre en los niños que iban allí al colegio, y después elementos científicos, es decir, hay publicaciones que comienzan a dar cuenta respecto de estos impactos. La doctora Delia Yaza, por ejemplo, que es una investigadora muy prestigiosa de la Universidad Nacional de allí de Río Cuarto, ha sido uno de los testigos claves que ha depuesto en este juicio oral y público, y ella ha mostrado a través de su técnica que se conoce como ensayo cometa, de cómo estos agrotóxicos impactan sobre nuestras células. Es decir, que se ha dado aquí un fuerte componente social a través de las madres y un fuerte componente técnico y científico que ha acompañado con sus evidencias los estudios de deriva. Aquí hay estudios técnicos de deriva. Se presentó un estudio durante 10 años de Barrio Ituzaingó y se pudo demostrar de cómo el viento era preponderantemente, soplaba hacia el barrio, y cada vez que se fumigaba esos productos llegaban hasta el barrio. Y bueno, y el compromiso que hemos asumido desde lo jurídico, abogados que hemos acompañado este proceso, me parece que es el resultado y el corolario de esta sentencia. Doctor, 2 preguntas en una. Lo primero es preguntarle si es un delito fácil de probar. Usted ha citado las cuestiones técnicas de probarlo en este sentido, y ahí va la otra pregunta. Si hay que esperar que el daño esté hecho para que el delito esté consumado, porque con el daño hecho poco se puede hacer en términos de salud. Sí, muy bien. Le agradezco por la pregunta, porque es una de las cuestiones más ampliamente debatidas en el juicio oral y público. Este tipo de delito que prevé la ley 24051 tiene ciertas especificaciones. Concretamente se refiere a lo que se llama un delito de peligro abstracto. ¿Qué significa esto? Que aquí no se tiene que demostrar la existencia de la relación de causa y efecto frente a este tipo de delito. Es decir, yo no tengo que demostrar, por ejemplo, que el damnificado de Barrio Ituzaingó murió a consecuencia directa de la aplicación de agrotóxicos. Lo que yo sí tengo que demostrar es simplemente la presencia de este producto en el ambiente, porque la propia ley de residuos peligrosos ya le da esta característica. Es decir, de acuerdo a su toxicología, de acuerdo a su composición química, ya la ley lo ha tipificado como residuos peligrosos, es decir, eso no se discute. Por lo tanto, si yo en un caso concreto puedo demostrar, y esto se puede establecer, por ejemplo, a través de una pericia físico-química, tomando muestra de suelo, de agua, de plantaciones, cada vez que se hace una fumigación, si yo puedo demostrar que en una fumigación se ha utilizado un producto agrotóxico, qué tipo de producto se ha utilizado, y puedo demostrar de que esto ha impactado sobre la salud, y en este tipo de impacto me refiero, uno sabe bien cuando está expuesto a este tipo cuáles son los primeros síntomas, por ejemplo, un dolor de cabeza, un vómito, diarrea. Es decir, si yo puedo demostrar o puedo ver un tipo de afectación, con esos 2 elementos ya está
son suficientes como para tener por acreditado este tipo de delito. Y luego podemos sumar todos estos elementos técnicos que hemos aportado en el juicio y que dan cuenta científicamente de esto, de cómo estos productos están vinculados, asociados a estos tipos de patologías graves. Bueno, al menos una buena noticia en esa asimétrica relación entre los poderosos y los más débiles, una para los más débiles. Doctor, le agradezco muchísimo este contacto. Al contrario, muchas gracias y el agradecido soy yo. Hasta luego.